Capítulo 1. Te llamarán brujo, el secreto mejor guardado. Este video apareció frente a ti por algo más que casualidad. Tal vez porque siempre has sospechado que hay algo más. Algo oculto, algo poderoso, algo que solo los valientes se atreven a leer. Por siglos la historia oficial ocultó su existencia, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado real. En un pueblo olvidado por los mapas, bajo los escombros de una abadía derrumbada, un arqueólogo sin renombre llamado Daniel descubrió lo que parecía una simple caja de madera ennegrecida por el tiempo. No había nada especial en su exterior, salvo un símbolo tallado a mano que lo hizo estremecer. Un círculo rodeado de caracteres que ningún idioma moderno reconocía. Aún así, algo en su interior le gritaba que no estaba frente a una reliquia, cualquiera, sino ante un secreto enterrado a propósito. Abrió la caja, y dentro un manuscrito. Sus hojas eran de un material que no parecía papel ni pergamino. Al tacto era tibio, como si estuviera vivo. El manuscrito de Cael. Así estaba firmado al final. Pero Daniel no conocía ese nombre. Nadie en las bases de datos académicas lo conocía, y sin embargo, una vez que empezó a leerlo, algo dentro de él cambió. La primera página no tenía palabras, solo un símbolo, un ojo envuelto en llamas. La segunda, una frase escrita en latín deformado. Quien entiende esto ya no podrá vivir igual. Pasaron las semanas. Daniel no podía dejar de leer. Cada símbolo parecía volverse más claro con cada noche de insomnio. Sentía que el manuscrito le enseñaba sin enseñarle, le hablaba sin palabras, le activaba algo que él no sabía que tenía. La energía a su alrededor empezaba a comportarse de forma extraña. Luces que parpadeaban cuando él entraba, puertas que se cerraban solas. Sombras que se movían fuera de ritmo. No lo sabía aún, pero el manuscrito lo estaba activando. Un día, mientras Daniel garabateaba símbolos del manuscrito en una libreta, su bolígrafo explotó entre sus dedos. No había razón física. La tinta cubrió toda la página, pero al secarse, los símbolos reaparecieron, como si fueran parte del papel. Daniel decidió llevar el manuscrito a un antiguo profesor suyo, el doctor Eusebio Valdés, retirado y ciego desde hacía años. Pero Eusebio, al tocar las cubiertas del libro, palideció. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con un temblor en la voz. «En la abadía de Sangal, entre los escombros. Ese manuscrito no debía ser encontrado jamás». «¿Por qué?». «Porque el que lo escribió no era completamente humano». Eusebio explicó que durante la Edad Media, un hombre llamado Cael fue perseguido por la Inquisición no por herejía, sino porque manipulaba una fuerza que no podía explicarse con las leyes naturales. La energía, viva. A su paso los enfermos sanaban. Los metales se doblaban como mantequilla y las voluntades de hombres crueles se rendían como niños temerosos. La Iglesia no supo cómo contenerlo, así que lo nombró con una palabra maldita: brujo. Lo que pocos sabían es que Cael no se escondió. Escondió su conocimiento y lo encerró en un manuscrito que solo abriría el que estuviera preparado. Esa noche, Daniel soñó, pero no era un sueño normal, era una visión. Estaba en un bosque bajo una lluvia negra. Frente a él, un anciano de barba blanca, ojos como carbones encendidos, le susurró: «Tú no me buscaste, fui yo quien te eligió». «¿Quién eres?», preguntó Daniel. «Cael, y si sigues leyendo, no habrá marcha atrás». Al despertar, Daniel descubrió que el manuscrito ya no tenía solo símbolos. Ahora había palabras, palabras que él comprendía. Y lo más aterrador, no recordaba haberlas escrito, pero estaban escritas con su letra. Las siguientes páginas hablaban de la vibración de la materia, de cómo todo lo que existe está hecho de energía.
y cómo, al entender el flujo oculto de esa energía, se podía moldear la realidad. Pero había advertencias. Cada mente que se conecta a la energía viva debe estar limpia de odio, porque toda emoción se amplifica y se refleja. Quien domina esta energía puede sanar o destruir con solo pensarlo, y todo pensamiento se vuelve destino. Una noche, Daniel se concentró frente a una planta seca en su salón. Intentó recordar lo que había leído, sintió una vibración en el centro del pecho, y entonces la planta reverdeció. No era ilusión, no era magia, era real. A la mañana siguiente había una carta sin remitente en su puerta. Sabemos que tienes el manuscrito. Devuélvelo antes de que te consuma. Ya no estás solo. Daniel ignoró la advertencia, pero en su mente una voz le repetía sin cesar: el que lo entiende ya no puede vivir igual. Comenzaron los apagones en su casa. Los espejos se empañaban con frases escritas desde dentro, y su reflejo, a veces, no se movía como él. Fue entonces cuando comprendió: el manuscrito no solo lo enseñaba, lo estaba transformando. Y justo cuando pensó en dejarlo todo, en quemarlo, apareció otra página antes inexistente, una frase escrita con tinta roja. Aún no has aprendido nada, y ya quieres rendirte. Daniel comprendió. Esto no era un libro, era una prueba. El manuscrito prohibido de Kyle no buscaba lectores, buscaba sucesores. ¿Tú seguirías leyendo? Y si pudieras aprender a mover la energía con tu mente, a sanar con una palabra, a proteger a quienes amas con solo desearlo, ¿lo harías? Comenta abajo: yo sí seguiría leyendo el manuscrito. Si tú también sientes que esto no es solo una historia, dale me gusta si sentiste algo mientras escuchabas este capítulo. Suscríbete si quieres recibir los siguientes antes que nadie. Y no olvides, el conocimiento real siempre es peligroso. Una nueva frase apareció. Esta ves escrita con fuego en el borde de una hoja. Cuando la energía te reconozca, te pondrá a prueba. ¿Estás listo para ser probado? Y entonces sucedió. Una figura encapuchada apareció en su calle, siempre a la misma hora, siempre observando, nunca avanzando. Una noche, Daniel se le acercó. ¿Quién eres? Soy el guardián del silencio. ¿Qué quieres? Saber si mereces lo que estás a punto de descubrir. La figura se desvaneció. Desde ese día, la piedra comenzó a vibrar más fuerte. Daniel entendió que estaba siendo observado, no por enemigos, sino por algo más ancestral, por el mismo poder que Kyle había activado siglos atrás. Y entonces llegó una nueva página, más oscura, más cruda, más directa. Has comenzado a recordar quién eres. Pero recuerda también esto: el precio de la verdad es perder para siempre la mentira en la que vivías. ¿Y tú seguirías leyendo si supieras que tu realidad jamás volverá a ser la misma? Comenta abajo: yo sí cruzaría la línea del conocimiento si crees que no estás aquí por casualidad. Dale like si algo dentro de ti reaccionó. Suscríbete si quieres conocer la verdad antes de que vuelva a ser escondida. El conocimiento no se enseña, se despierta, y tú ya estás despertando. Capítulo 2. El lenguaje de los que sabían. Demasiado advertencia para quien escuche esto. Si el primer capítulo despertó en ti una chispa, este capítulo encenderá el fuego. A partir de aquí, todo cambia, porque algunos símbolos no se leen, se sienten. Y si estás sintiendo algo en este momento, no es casualidad. Los días se volvieron más densos. La realidad se comportaba como un reflejo distorsionado. Daniel dormía menos, y cuando dormía, no descansaba. Veía cosas, escuchaba nombres que jamás había leído antes, y al despertar los recordaba con precisión quirúrgica.
El manuscrito de Cael seguía mutando. Ya no era solo un libro. Parecía una criatura viva que se alimentaba de la atención de quien lo leía. Nuevas páginas surgían de la nada, y lo más extraño era que ya no necesitaba traducir. Ahora entendía cada palabra al instante. La escritura no era latina, no era hebrea, ni griega. Era un lenguaje primigenio, compuesto por símbolos que activaban algo más allá del intelecto. Los llamaban lenguaje de los que sabían demasiado. Un día, entre los nuevos fragmentos, encontró una sección titulada La vibración de los elementos ocultos. Hablaba sobre cómo todo cuerpo posee una resonancia única, cómo un pensamiento, si es suficientemente intenso y puro, puede modificar el ritmo de una célula, de una molécula, de una vida entera. Lo intentó. Tomó una vieja esfera metálica y la sostuvo en sus manos. Respiró como el manuscrito indicaba, 3 veces hacia adentro, 1 vez hacia afuera. Imaginó la esfera levitando, y aunque al principio no pasó nada, el aire en la habitación se volvió más denso. Los bordes de su visión temblaron, y por menos de un segundo, la esfera flotó. No por arte de magia, no por ilusión. Fue real. Esa misma noche, Daniel fue despertado por una presencia. No fue un ruido, no fue un sueño. Al abrir los ojos, en el umbral de su habitación, un anciano lo observaba. Ojos grises como piedra, bastón de madera negra, ropas raídas por el tiempo. Daniel se incorporó sobresaltado, pero el anciano levantó una mano en calma y dijo: «No temas, no vine a quitarte el libro, vine a advertirte antes de que sea tarde». El hombre se presentó como Simón. Dijo haber conocido a Cael. Dijo que lo había visto morir, y que desde entonces se había dedicado a encontrar a los que eran como Daniel, como yo, los que el manuscrito llama, los que entienden sin saber cómo. Simón lo llevó a una vieja biblioteca subterránea, una red de túneles debajo de la ciudad, donde los libros olvidados eran escondidos antes de ser quemados. Allí le mostró un mapa hecho no de tinta, sino de códigos vibracionales. Las líneas brillaban tenuemente bajo la luz de una vela. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel. «Las coordenadas donde se esconden los fragmentos restantes del conocimiento de Cael. Este libro que encontraste no es el único, solo es el inicio». En ese momento, Daniel comenzó a entender. El manuscrito prohibido era parte de algo mucho más grande, una red de saber enterrada a propósito, dividida y sellada con energía. Simón continuó: «Los que sabían demasiado fueron perseguidos, pero no por ser peligrosos, sino porque ya no podían ser dominados». De regreso en casa, Daniel recibió una llamada sin ID. Una voz metálica, distorsionada, le dijo: «Deja de buscar. Hay cosas que no deben recordarse, y quienes las recuerdan, desaparecen». El miedo volvió. Pero el manuscrito no lo dejaba rendirse. Cada vez que pensaba en detenerse, una nueva página aparecía con frases como: «El conocimiento no puede ser devuelto, solo puede ser trascendido». Daniel comenzó a tener sueños lúcidos. Viajaba a lugares que no conocía, montañas con formas imposibles, ciudades de cristal, y en cada sueño veía a otros, personas como él, también leyendo, también soñando. Una noche el sueño fue diferente. Estaba en un templo. 7 columnas rodeaban una figura encapuchada. En su mano, una antorcha azul. Le entregó una pequeña piedra y dijo: «La piedra vibra como tú. Úsala para desbloquear lo que está sellado dentro de ti». «¿Quién eres?». «Soy el que tradujo el manuscrito por primera vez, y fallé. No cometas mi error». «¿Qué error?». «Creer que el poder era para mí. El poder es un puente, no un trono». Daniel despertó con la piedra en su mano. Era real. La piedra resonaba en su bolsillo cada vez que leía una nueva sección.
como si confirmara que estaba en el camino correcto, pero también como si midiera su intención. En uno de sus ensayos, Daniel logró detener el corazón de un ratón de laboratorio por 8 segundos, solo con un pensamiento, y luego reiniciarlo. No había explicación científica, no había placebo, era la energía viva, respondía a su voluntad y también a su emoción. Fue entonces cuando entendió la advertencia de Simón: quien controla esta energía con odio, termina controlado por ella. Mientras más leía, más crecía su poder, pero también más se desdibujaba su identidad. A veces no recordaba qué día era, a veces olvidaba su propio nombre, y en el espejo ya no veía al mismo hombre. Una nueva frase apareció, esta vez escrita con fuego en el borde de una hoja: cuando la energía te reconozca, te pondrá a prueba. ¿Estás listo para ser probado? Y entonces sucedió. Una figura encapuchada apareció en su calle, siempre a la misma hora, siempre observando, nunca avanzando. Una noche, Daniel se le acercó. ¿Quién eres? Soy el guardián del silencio. ¿Qué quieres? Saber si mereces lo que estás a punto de descubrir. La figura se desvaneció. Desde ese día, la piedra comenzó a vibrar más fuerte. Daniel entendió que estaba siendo observado, no por enemigos, sino por algo más ancestral, por el mismo poder que Kyle había activado siglos atrás. Y entonces llegó una nueva página, más oscura, más cruda, más directa. Has comenzado a recordar quién eres, pero recuerda también esto: el precio de la verdad es perder para siempre la mentira en la que vivías. Y tú seguirías leyendo si supieras que tu realidad jamás volverá a ser la misma. Comenta abajo: yo sí cruzaría la línea del conocimiento, si crees que no estás aquí por casualidad. Dale like si algo dentro de ti reaccionó. Suscríbete si quieres conocer la verdad antes de que vuelva a ser escondida. El conocimiento no se enseña, se despierta, y tú ya estás despertando. Capítulo 3. La marca del poder. Prohibido dicen que cuando tocas algo sagrado sin preparación, no lo posees. Te posee. Y eso fue lo que comenzó a pasar. Daniel ya no era el mismo. Había leído demasiado. Había activado demasiado. Y ahora el precio comenzaba a manifestarse. Todo empezó una mañana. Se quitó la camiseta para ducharse y la vio. Una marca oscura, circular, en el centro de su pecho. No dolía, no ardía, pero palpitaba. Parecía escrita bajo la piel, como si su cuerpo hubiera decidido tatuarse desde adentro. Una espiral con símbolos alrededor, los mismos que había visto en el manuscrito. Intentó lavarla. Nada. Intentó frotarla con alcohol. Nada. Parecía responder a sus pensamientos. Cuando pensaba en el manuscrito, se iluminaba levemente. Cuando pensaba en huir, latía con fuerza. Simón, el anciano que lo guiaba, lo miró con una mezcla de respeto y miedo. Ya no estás leyendo el manuscrito, ahora formas parte de él. ¿Qué significa esta marca? Es la prueba de que la energía te ha reconocido. Ahora tienes acceso, pero también estás bajo vigilancia. ¿Vigilancia? ¿De quién? No de personas, sino de lo que Kyle llamó la conciencia del poder. Daniel comenzó a experimentar cambios. Caminaba por la calle y podía sentir los pensamientos de otros. No palabras exactas, pero emociones, intenciones, vibraciones. Podía sentir el miedo de un niño antes de cruzar la calle, la tristeza de un anciano sentado en un banco y también la oscuridad latente en ciertos desconocidos. Era como si el velo de lo humano hubiera sido levantado. Pero no todo era revelación. A veces, al dormir, su cuerpo convulsionaba, oía voces
y en más de una ocasión despertaba en otro lugar de la casa sin recordar cómo llegó ahí. Una noche, el manuscrito agregó un nuevo capítulo. Esta vez, no con símbolos, sino con una imagen, la misma espiral que tenía en el pecho, rodeada por una advertencia. La marca no te da poder, solo te demuestra que puedes destruirte más rápido. Y así sucedió. Daniel, desesperado por entender, decidió probar hasta dónde llegaba su nuevo don. Visitó un hospital. Disfrazado de voluntario, se acercó a una mujer en coma, se concentró, sintió el pulso de su energía y pensó: despierta. La mujer abrió los ojos, lloró, dijo un nombre: Kael. Los médicos no lo entendieron. La familia creyó en un milagro, pero Daniel se derrumbó. Esa noche sangró por los ojos y el manuscrito se oscureció completamente. Simón lo encontró tirado en el suelo. Has ido demasiado lejos. Pero ella despertó. No era el momento. La energía viva no es tu esclava, es tu espejo. Cada acto que haces sin equilibrio se te devuelve. Daniel pasó días sin tocar el manuscrito. La marca del pecho se volvió negra. Su cuerpo temblaba constantemente. El mundo a su alrededor parecía más gris. Fue entonces cuando, sin esperarlo, Kael volvió a hablarle en un sueño. Estaba en medio de un desierto sin sol. Kael caminaba descalzo sobre arena ardiente. Lo miró y dijo: ¿creíste que era un juego? ¿Creíste que despertar significaba poder sin precio? No, yo solo quería ayudar. Y mataste parte de ti para hacerlo. Lo hiciste desde el ego, no desde el equilibrio. Kael le mostró su propia imagen reflejada en una vasija de obsidiana. Sus ojos estaban vacíos. La marca del pecho se había expandido hasta cubrirle el cuello. Cada uso indebido de la energía te aleja de ti mismo, hasta que ya no sabes quién eres, y entonces dejas de ser humano. Daniel despertó con el rostro empapado en sudor. Corrió al baño, miró su reflejo, y por primera vez, su reflejo le sonrió antes de que él lo hiciera. El miedo lo invadió. La posesión había comenzado. La energía que estaba usando, también lo estaba usando a él. Intentó deshacerse del manuscrito. Lo metió en una caja. La selló con cadenas. Lo enterró. Pero a la mañana siguiente estaba nuevamente sobre su mesa, abierto por la última página que había leído. Simón le explicó: ya no puedes escapar. El manuscrito ya te leyó a ti también. No es un objeto, es un portal. Y ahora estás adentro. Los días siguientes fueron una lucha interna. Daniel podía hacer cosas impensables, mover objetos sin tocarlos, causar dolor con solo una mirada, sanar heridas con el pensamiento. Pero con cada uso, perdía algo de sí mismo. A veces olvidaba su nombre, a veces el rostro de su madre. Y un día olvidó por qué había empezado todo. Esa noche, una nueva figura apareció, distinta a Simón. Vestía de blanco, piel pálida como ceniza, y un rostro que parecía cambiar cada vez que lo mirabas. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. El eco de los que cruzaron sin regresar. ¿Qué quieres? ¿Advertirte o llevarte conmigo? ¿A dónde? Al lugar donde se paga lo aprendido. La figura se desvaneció, y entonces el manuscrito reveló algo que lo cambiaría todo: una hoja arrancada, doblada en el interior de la cubierta, un nombre escrito a mano. A quien lo lea, sabrás pronto que esto no lo escribió Kael, sino lo que Kael escuchó, y lo que escuchó aún está vivo. Ese fragmento selló su destino. Daniel entendió que el manuscrito no era un libro, era una transmisión. Kael no era su autor, era su primer receptor, y ahora él era el siguiente. La marca en su pecho ardió, se expandió, y una frase resonó en su mente como un trueno:
Todo el que toca la energía viva será tocado por ella. ¿Y tú, seguirías leyendo si supieras que no hay retorno? Comenta abajo. Acepto la marca, si estás dispuesto a descubrir lo que muchos temen. Capítulo 4. La hermandad del silencio. ¿Qué harías si descubrieras que el conocimiento que estás adquiriendo ha sido protegido por siglos? No para que no lo encuentres, sino para que no te encuentren a ti. Desde la expansión de la marca, en su pecho, Daniel comenzó a tener la sensación constante de estar siendo observado, no solo por figuras físicas, sino por algo más antiguo, más silencioso y más profundo que cualquier presencia humana. Los espejos se volvieron enemigos, las sombras comenzaron a moverse antes que él, y en los silencios escuchaba respiraciones ajenas. Una noche, al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Papel grueso, tinta negra, solo decía: «Sabemos lo que has despertado, no estás listo para lo que viene. Te damos una oportunidad, regrésalo o serás llevado». Simón, el anciano guardián, no estaba sorprendido. «Ya te encontraron. ¿Quiénes son?» «La Hermandad del Silencio, custodios del equilibrio, perros de las antiguas órdenes. Ellos no buscan entender, solo evitar que otros lo hagan. ¿Matarán por esto? No lo dudes». Daniel fue llevado por Simón a una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Allí conoció a 3 personas más: Carmen, Elías y Soren. Cada uno de ellos había leído parte del manuscrito. Cada uno tenía una marca diferente, y todos habían perdido algo a cambio. Carmen ya no podía hablar. Elías sufría de visiones continuas. Soren había olvidado a su familia. «¿Por qué seguimos aquí?», preguntó Daniel. «Porque sabemos que si dejamos esto, el mundo seguirá ciego, y porque alguien debe continuar el linaje». Kael no escribió esto por gloria, lo escribió para prepararnos para lo que viene. Una noche, mientras compartían textos y símbolos, la energía de la sala comenzó a vibrar. Una frecuencia baja, profunda, hizo temblar los cristales. El manuscrito brilló por primera vez con luz propia. Y entonces apareció un mapa oculto dentro de sus páginas, solo visible cuando 4 marcas estaban presentes en el mismo espacio. Daniel sintió que algo se activaba, una nueva dirección, una ubicación sellada. Simón, al verlo, susurró: «El templo de Kael aún existe». Sin perder tiempo, emprendieron un viaje, a pie, evitando tecnología. Elías les explicó que los miembros de la hermandad rastreaban los dispositivos electrónicos. La energía del manuscrito podía ser localizada a través de campos magnéticos, y ya los estaban buscando. El viaje duró días, bosques espesos, lluvias intensas, sueños compartidos. Cada noche tenían el mismo sueño: un círculo de piedra, un fuego azul y una voz que decía: «Cuando lleguen los 4 marcados, la puerta se abrirá, pero solo uno entrará». Finalmente llegaron. En medio de una colina cubierta de niebla, descubrieron una entrada circular en el suelo, oculta bajo piedras cubiertas de musgo. El manuscrito se volvió tibio al tacto. Las marcas en sus cuerpos brillaban. Era el lugar. Descendieron por un túnel espiral. Velas encendidas esperaban, como si alguien ya supiera que llegarían. Al final del túnel, una cámara abovedada, estatuas antiguas, paredes cubiertas con escritura vibratoria, y en el centro una piedra negra suspendida en el aire, girando lentamente. Soren se adelantó, y antes de tocarla, desapareció. Sin sonido, sin grito, solo se desvaneció en el aire. Un temblor sacudió el lugar. Carmen cayó al suelo. Elías gritó de miedo. Daniel se acercó. La piedra dejó de girar. Una frase apareció sobre ella, flotando en el aire: «Uno debe recibir el resto. Los otros deben soltarlo todo».
La piedra se partió, y una luz negra, sí, negra, se derramó hacia Daniel. Lo invadió, lo atravesó, y entonces vio a Cael escribiendo con manos temblorosas, rodeado de fuego, perseguido por monjes armados. Vio a Cael entregando el manuscrito a una mujer encapuchada. Vio la hermandad crear una red para capturarlo. Vio cada traición, cada muerte, y vio su propio rostro en el reflejo de Cael. Despertó en el suelo. Carmen y Elías seguían allí. Pero Carmen ahora hablaba, y Elías ya no temblaba. Cada uno había sido curado de su carga. Pero Daniel ahora tenía todas las marcas. Simón apareció entre las sombras. La piedra te eligió. ¿Qué soy ahora? Eres el heredero, y por eso te buscarán con más fuerza que nunca. Esa noche Daniel no durmió. Leía sin parar. Las palabras se escribían solas ante él. El manuscrito ya no enseñaba, le dictaba, y en una hoja final, una frase definitiva. Ahora sabes, y ahora eliges. Pero antes de que pudiera elegir, la entrada del templo fue destruida. Explosión, gritos, el símbolo de la hermandad grabado en fuego sobre el suelo. Simón cayó herido. Carmen y Elías fueron tomados. Daniel escapó por un túnel oculto. El manuscrito, ahora fusionado con su piel, ardía en su espalda. Mientras huía por la oscuridad, una voz le habló no desde fuera, sino desde dentro. Tienes el poder, pero no eres el único. ¿Y tú? ¿Entrarías al templo si supieras que saldrías marcado de por vida? Comenta abajo. Yo también buscaría el templo, si tú también quieres descubrir la verdad que ellos ocultan. Dale like si sentiste que tú también estás siendo observado. Suscríbete si quieres conocer el final antes de que la hermandad lo borre. El silencio protege la mentira. Tú decides si sigues siendo parte de él. Capítulo 5. La última palabra del último brujo. Si has llegado hasta aquí, no lo hiciste por curiosidad. Lo hiciste porque ya lo sabías. No sabías qué, pero sabías que había algo. Algo que el mundo no te contaba. Algo que el alma reconocía, aunque la mente lo negara. Y ahora lo estás recordando. Ahora estás aquí, en el final, y también en el principio. Daniel escapó por los túneles con el manuscrito ardiendo en su espalda. La hermandad había destruido el templo. Carmen y Elías fueron capturados. Simón, su mentor, estaba herido, y él ya no era el mismo hombre que había descubierto aquella caja en la abadía. Su cuerpo ahora llevaba las marcas completas. Cada símbolo, cada vibración, cada frase sagrada estaba impresa en su carne y resonaba en su mente. No era solo un lector del manuscrito, era su continuación. Los días siguientes fueron un exilio en las sombras. Daniel se refugió en una cabaña, abandonada entre montañas, sin electricidad, sin contacto, solo con el manuscrito, ahora fusionado con su conciencia, y cada noche el mismo sueño. Cael, en un cuarto circular de piedra, escribiendo con fuego, mientras algo le dictaba desde la oscuridad una voz sin rostro, una presencia sin cuerpo. Hasta que una noche la visión cambió. Cael lo miró directamente. ¿Creíste que yo era el final? Soy solo un eslabón. El último brujo. Fue el primero en recordar. Tú serás el primero en enseñar. ¿Qué tengo que enseñar? Preguntó Daniel. Lo que nadie quiere recordar, que somos creadores de realidades, y que nos han hecho olvidar por miedo a que lo volvamos a hacer. ¿Quién nos hizo olvidar? Los que ya no pueden crear, solo controlar. ¿Y la hermandad? Ellos custodian la mentira. Tú custodiarás la verdad, pero no con palabras, sino con tu vibración. Al despertar, Daniel supo lo que debía hacer. Tenía que regresar al lugar donde todo comenzó, la abadía de Sengal. El camino fue silencioso.
Las estrellas parecían más cercanas. El viento susurraba antiguos nombres, y en su interior una certeza absoluta. Ya no era un hombre común. Era el testigo de una era que no debía haber despertado. Al llegar a las ruinas de la abadía, encontró lo inesperado. Miembros de la hermandad lo esperaban, pero no con armas, con miedo. Uno de ellos, el más anciano, se acercó. Cabello blanco, ojos secos como desierto. Eres el que tiene la totalidad. Soy Daniel. No, ya no. Eres el que porta la palabra viva. Lo guiaron sin hablar. Abrieron un pasadizo bajo el altar principal y descendieron. Allí, una cámara sellada con símbolos antiguos. Kael la había dejado cerrada. Solo podía ser abierta por alguien con las 5 marcas. Daniel puso su mano sobre el sello. La piedra vibró. El aire se volvió espeso y la cámara se abrió. Dentro no había libros, no había armas, había un espejo de obsidiana negra y frente a él una inscripción. Aquí verás lo que eres, si puedes sostener la mirada. Daniel se acercó y lo vio, no su reflejo físico, sino su esencia real. Vio vidas pasadas, errores repetidos, vidas donde fue sabio, otras donde fue tirano. Vidas en las que también había leído el manuscrito y fallado. Lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento. Todo lo que era, todo lo que había sido, todo lo que podía llegar a ser, estaba ahí, y entonces lo entendió. El manuscrito no era un libro, era un espejo, una guía para recordar, una forma de despertar, al ser olvidado. En ese instante, la hermandad cayó de rodillas. No lo entendimos, dijeron. No era un poder para controlar, era una verdad para integrar. Perdónanos. No soy yo quien debe perdonarlos, respondió Daniel, sino ustedes mismos. Salió de la cámara y por primera vez el manuscrito dejó de arder. Se deshizo en luz y fue absorbido por su piel. No quedaba nada físico, porque ahora todo estaba en él. Los meses siguientes fueron de silencio. Daniel no habló más del manuscrito, no hizo milagros, no desafió a gobiernos, solo caminó, viajó, miró a las personas. Y vibró, porque entendió que el cambio no se impone, se irradia. En una plaza cualquiera se sentaba en silencio. Y sin decir palabra, despertaba algo en quien se sentaba a su lado. Una madre con ansiedad abrazaba a su hijo y sentía paz. Un anciano deprimido levantaba la vista y sonreía. Un joven perdido se marchaba con una idea clara, y ninguno sabía por qué. Solo que algo había cambiado. Una noche, una niña se le acercó. Le mostró una hoja arrancada de un libro, con el símbolo de Kael dibujado a lápiz. Esto me apareció en la mochila. ¿Sabes qué significa? Daniel sonrió. Sí, significa que ya estás recordando. Y entonces el ciclo comenzó de nuevo. El manuscrito, aunque destruido físicamente, seguía despertando. Porque la energía viva no depende del papel, sino de la vibración. Y ahora hay otros que han comenzado a soñar con Kael, a sentir el pulso, a leer entre las sombras. Y tú, después de todo esto, ¿seguirías leyendo si el manuscrito apareciera hoy frente a ti? Comenta abajo. La verdad está viva en mí. Si ahora comprendes que esta historia no es ficción, dale like si sentiste que algo dentro de ti cambió para siempre. Suscríbete si sientes que el manuscrito también te está eligiendo. Y recuerda, el que entiende esto ya no puede vivir igual.